exponer un salmo, pero antes quiero que prestéis atención porque os voy a contar una historia real, ¿no? Es una historia real que tiene mucho que ver con vuestra vida, con tu vida y con la mía. Os voy a contar una historia que ocurrió hace muchos años en Israel y que nos ayudará a entender mucho mejor el salmo de hoy. Está en segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. Si vais, estupendo, si no yo os lo leo. Y dice así: Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo a David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Bien, todo en esta historia, como todo lo que hay en la Biblia, nos señala, nos muestra a Cristo y a su obra redentora con nosotros. Es importante que veáis en esta historia, la fidelidad de un rey a un pacto que hizo, y que lo veas como una sombra, como un tipo del pacto que hizo Dios con nosotros. Pacto que nos muestra la grandeza y la gran misericordia del carácter de Dios. Pacto de un rey que nunca se negará a cumplir. Os voy a explicar esta historia desde el inicio porque nos puede ilustrar muy bien lo que hoy vamos a ver, o por lo menos deberíamos aprender en el Salmo 113. Esta es la historia de un pacto que trajo esperanza y redención. Es la historia de un niño que, habiendo nacido príncipe, se convirtió en mendigo, en un perro muerto, como él mismo se definió. Esta historia es la historia del hijo de Jonatán. Esta historia es la historia de Mefiboset. Saúl era el rey de Israel y Jonatán era su hijo. Por lo tanto, él podía, Jonatán, podía haber sido el sucesor de su padre al trono de Israel. Pero Jonatán sabía y aceptaba que el escogido por Dios para ser el próximo rey era David. Y esto habla de una gran humildad y sometimiento a la voluntad de Dios por parte de Jonatán. Sabemos por la palabra que David y Jonatán eran amigos y que entre ellos había una relación muy especial de hermandad y de fidelidad. Hasta tal punto esto fue así que hicieron un pacto en el que se comprometieron a cuidarse el uno del otro y a su familia, pasara lo que les pasara. Y pasó, vaya que sí pasó. Porque cuando Saúl, lleno de ira y envidia, iba tras David para matarle, Jonatán, cumpliendo ese pacto, escondió a David y le ayudó a escapar. Estos tiempos eran tiempos en los que todavía reinaba Saúl, y aunque Samuel ya había ungido a David como el futuro rey, Saúl hacía ya tiempo que había sido desechado por Dios para que dejara de reinar sobre Israel. ¿Por qué? Por su impaciencia, por su orgullo y por su desobediencia al Señor. Así que aunque Saúl permanecía en el trono, solo era cuestión de tiempo para que cayera en desgracia. Y ocurrió. En la última batalla del rey Saúl contra los filisteos,
Batalla sangrienta en la que Israel salió derrotada y en la que muchos israelitas cayeron muertos y otros muchos huyeron despavoridos y humillados. Los filisteos dieron muerte a los tres hijos, a tres hijos de Saúl, incluido Jonatán, que era el príncipe heredero. Saúl, viéndose malherido, prefirió clavarse su propia espada antes que caer en manos del ejército enemigo. Así que al llegar todas estas noticias al palacio, la derrota de las tropas hebreas, la muerte del rey Saúl y la de su heredero Jonatán, la nodriza del hijo pequeño de Jonatán, que como ya hemos dicho se llamaba Mefiboset y que en ese momento tenía 5 añitos, la nodriza lo tomó en sus brazos y huyó con él. Pero como en todas las huidas ocurrió algo que marcó para siempre su destino. Con las prisas el pequeño se le escurrió de entre los brazos y se le cayó de tal manera que se fracturó sus 2 piernitas. El traumatismo fue tan severo y la huida tan precipitada que las lesiones no curaron correctamente y quedó lisiado para siempre. Hay que decir que la sirvienta que le cuidaba a Mefiboset escapó con el niño para evitar que le matasen, porque en aquella época pues se eliminaban a todos los descendientes de los reyes destronados. ¿Para qué? Bueno, pues para que de esa manera ninguno de ellos pudiese recuperar el trono. Así pues, y como la vida de ese niño corría gran peligro, fue escondido en un lugar para que nadie lo encontrase. Y ese lugar, como hemos visto, se llamaba Lodebar, que significa lugar sin pasto. Este nombre nos indica que el sitio en el que fue dejado Mefiboset era una tierra árida, hostil y seca. Esto nos indica que Lodebar era un lugar en donde no crecía la hierba ni la tierra producía fruto alguno. Tiempo después, cuando Mefiboset ya había crecido, llega David al trono. Y es que hubo una gran guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Así que después de varios años luchando para recuperar el trono sobre todo el pueblo de Israel, David ya es el rey reconocido por todas las tribus. Sin embargo, hay algo que Mefiboset no sabe sobre este rey, y es que este rey hizo un pacto con su padre Jonatán, pacto que todavía estaba vigente, un pacto en el que se prometieron cuidar el uno al otro y a su familia, pasara lo que pasara. Y es que si os acordáis, el rey David fue ungido solo durante 7 años y medio, bueno, fue ungido como rey y solo lo reconoció la casa de Judá. Entonces quedaron el resto de las tribus al cargo de uno de los descendientes, de uno de los hijos del rey Saúl. Y en estas luchas, ¿no?, es lo que acabamos de leer en 2 Samuel 3:1, que David pues, se iba fortaleciendo en estas luchas y Saúl se iba debilitando. Bueno, esta es la historia de Mefiboset, alguien que, como tú y como yo, no sé si te has fijado, pero es alguien al cual le correspondía una herencia por ser hijo de un rey, pero que debido a sus profundas e irrecuperables heridas, pues le va a resultar totalmente imposible ponerse en pie por sí mismo y recuperar sus propias fuerzas, o por lo menos con sus propias fuerzas, un trono que por herencia le correspondía, sí, pero del que fue legítimamente desheredado por Dios. Mefiboset no tenía pues ni capacidad en sí mismo para recuperar nada, ni legalidad que sustentara sus pretensiones. Por eso vivía huido en una ciudad miserable y perdida. Bien, esta es la historia de Mefiboset, pero también es tu historia y la mía. Tu historia y la mía porque caímos en desgracia y por eso decidimos escapar a Lodebar, lugar inhóspito en el que todos hemos vivido, pensando que el rey nos buscaba para matarnos. Pensando que el rey nos buscaba para matarnos porque hay un gran pecado en nuestra historia que debe ser pagado y que solo puede ser cobrado con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Es un pecado que se manifiesta exteriormente en una cojera que nos impide ponernos de pie y que nos mantiene allí, en Lodebar, escondidos y viviendo en un lugar oscuro y sin luz. Un lugar lleno de desgracia donde se refugian los mendigos, los endeudados, los despojados, los perseguidos y golpeados por el pecado, los que cayeron y ya nunca más se pudieron levantar.
Es una tierra seca y árida en la que por más que busquemos, no encontraremos jamás ni pasto ni frutos. Todo el mundo en Lodebar lo niega, aunque lo disimula. Todo el mundo sabe que está cojo, y aunque todos intentan ponerse en pie, todos saben que eso les resulta imposible. Por eso siguen viviendo en Lodebar, sin regresar a palacio. Pero hay buenas noticias. El rey te llama y ya no tienes que vivir allí. Ya no tienes que vivir allí porque este rey no es como otros. Hay un pacto que está vigente. Todavía hay un pacto que el rey David está deseando cumplir. Por eso David llama a Mefiboset a palacio. ¿Te imaginas cómo se sentiría al llegar a palacio, a su verdadero hogar? Aunque hay algo importante a tener en cuenta en la actitud de Mefiboset. Cuando llegó ante la presencia del rey David, él se arrodilló y le dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esta es la actitud correcta cuando Cristo te llama a palacio para decirte que te va a restituir toda tu herencia perdida y que además siempre comerás en su mesa. Mefiboset, en vez de ensoberbecerse creyendo que se lo merecía, no podía creer la bondad y la generosidad del rey David. Y esta es pues la actitud correcta ante un Señor que nos quiere salvar de vivir en Lodebar. No importa lo que hayas hecho, no tienes por qué esconderte en esa ciudad de muerte y soledad. Puedes regresar a casa sin temor a la muerte que te persigue. Porque este rey, que no es un rey cualquiera, hizo un pacto de redención y por pura misericordia te ha llamado para entregarte la herencia que perdiste en la caída. ¿Qué harás con el llamado de este rey que no solo te trae a su reino, sino que te adopta como a uno de sus hijos y te invita todos los días a su mesa a comer de su comida? Y todo ello a pesar de tu cojera. ¿Qué harás? Bueno, pues en el Salmo 113 nos dice lo que hay que hacer. Aleluya. Aleluya es como comienza este salmo y aleluya es como termina. Aleluya y alaba al Señor porque el Rey te ha llamado, porque el Rey se te ha acercado. Salmos 113. Lo voy a leer. Dice así: aleluya. Alabad, siervos de Yahvé, alabad el nombre de Yahvé. Sea el nombre de Yahvé bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Yahvé. Excelso sobre todas las naciones es Yahvé, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Yahvé nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. ¿Quién como nuestro Dios? ¿No? ¿Quién como nuestro Dios? Que aun habitando en las alturas me sienta a su mesa. ¿Quién como nuestro Dios, que no solo creó los cielos y la tierra, sino que sentándose en las alturas, siendo Dios, se humilló a sí mismo y sin ninguna necesidad de tener por qué hacerlo, para venir a buscarme, para venir a donde yo estaba, para llamarme y para sacarme del muladar en el que yo me había metido? En el muladar que se llamaba Lodebar. ¿Quién como este Dios, que lo hizo además humillándose? Este salmo es la historia de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y la historia de lo que Él ha hecho con nosotros es tan grande que el salmista comienza su alabanza con un aleluya. No sé si lo sabéis, pero hay una serie de salmos, los que van del 113 al 118, que son los llamados Jalel egipcio. Son una serie de salmos que eran cantados durante la Pascua en los hogares judíos. Este Salmo 113 y el 114 se cantaban antes de la comida y los otros 4 al finalizar. Jalel es el término de donde viene la palabra Haleluya y que significa alabado sea el Señor. Así que esta serie estaba formada por un grupo de 6 salmos que cantaban, agradecían y alababan la obra del Señor al liberar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Por eso los llamaban así, Jalel egipcio. Y los cantaban durante la Pascua, que la fiesta
en la que los judíos recordaban la noche en la que el Señor, hiriendo a todos los primogénitos de Egipto, les sacó de allí, pasando por alto la muerte a toda casa del pueblo de Israel, que esa noche tenía la marca de la sangre del Cordero en los dinteles de sus puertas. Así que sabiendo esto y casi con toda seguridad, Jesús mismo cantó este salmo durante la cena de la Pascua, la misma noche que iba a ser entregado. Por eso si lees estos 6 salmos puedes imaginar a Jesús cantándolos, ¿no? Especialmente el Salmo 118, porque tanto Mateo como Marcos nos indican, nos dicen que el Señor y sus discípulos, después de haber cenado la Pascua, cantaron un himno antes de salir hacia el Monte de los Olivos, y seguramente el último que cantaron fue el Salmo 118. Así que este Salmo 113 de hoy podría haber sido una de las últimas canciones de Jesús sobre la tierra. Y a mí me parece muy emocionante saber esto, ¿no? Bien, voy a dividir el Salmo en 3 partes para entenderlo mejor. La primera es una invitación a alabar a Dios, versículos del 1 al 3, una invitación a alabar a Dios. La segunda parte, el motivo por el cual hay que hacerlo, por su carácter, versículos del 4 al 6. Y la tercera parte, el clímax de ese carácter, lo que Él hace por sus hijos, versículos del 7 al 9. Primera parte, invitación a alabar a Dios. Dice así, aleluya, versículos 1 al 3. Alabad, siervos de Yahvé, alabad, y tengo subrayado alabad, en mi Biblia, alabad, siervos de Yahvé, alabad el nombre de Yahvé. Sea el nombre de Yahvé bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Yahvé. Bien, estos versículos nos animan a alabar al Señor porque, como luego vamos a comprobar, no hay nadie como Él. Él es bueno en gran manera y su misericordia nos desconcierta. Es necesario saber cuál es su misericordia para que nos desconcierte. Es necesario conocerle al Señor y su gran misericordia para no dejar de sorprendernos, para no perder la capacidad de asombro. Y a mí me desconcierta porque Él aplica esa misericordia con un pueblo, el pueblo de Israel, que como nosotros fue muchas veces un pueblo infiel y casi siempre quejicoso. Pero sobre todo, y lo que más a mí me desconcierta de esta enorme misericordia de Dios, es que cuando Él me la regala, lo hace a través de un carácter que a nadie se le ocurría pensar que ese debiera ser uno de los atributos de Dios. Y es que cuando Dios nos regala, nos da su misericordia, lo hace a través de su humildad, una humildad que le lleva a humillarse. Luego entraremos en ello. Y es que la humildad es una característica del atributo de la misericordia. Bien, lo primero que vemos es, y yo os he dicho, lo primero que vemos porque lo he subrayado es el verbo alabar. Y lo vemos que está conjugado en forma imperativa. Dice, alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Y esto me demuestra que alabar no es una opción para cualquiera de sus hijos, de los hijos de Dios. Alabar a Dios es algo que debemos hacer sí o sí. Alabar a Dios nunca debiera depender de mis sentimientos. Hoy alabo porque estoy contento y todo me ha ido bien, hoy no lo hago porque como no tengo ganas. No, nunca en ninguna parte de las Escrituras, lo mismo que en ningún salmo, se nos anima a alabar al Señor dependiendo de si lo sentimos o no lo sentimos. Volvemos a leer el versículo 1, dice, alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, así que hay que hacerlo. Pero tampoco creo que un verdadero hijo de Dios lo deba hacer por obligación. Creo que es inútil y absurdo alabar a un Dios tan grande solo porque alguien me mande a hacerlo. Incluso creo que es igualmente absurdo alabarle aunque sea Dios mismo quien me diga que tengo que hacerlo. Es que yo creo que después de ver quién es Él y de lo que ha hecho por mí, alabar, además de no ser una opción ni tampoco un mandamiento, debiera ser mi vida, debiera ser mi aliento, debiera ser mi respuesta agradecida a aquel que me ha regalado una salvación tan grande. Alabad, pues, es una orden, sí, pero hecha a unos hijos que no necesitan ser mandados, sino como mucho animados a hacerlo cuando están desalentados. Y es que solo quien sepa, entienda y acepte, sepa
entienda porque lo ha descendido a su corazón y acepte que ha sido llamado de una ciudad que se llama Lodebar, que recordemos, era un lugar en donde nunca veíamos crecer la hierba ni producir fruto la tierra. Solo quien sepa, entienda y acepte que ha sido liberado de Egipto cantará este Jalel egipcio sin que nadie le obligue, le mande o le ordene. Y una cosa muy importante, además lo hará sin avergonzarse. Aquel que no entienda lo que Dios ha hecho con él, como muchas veces el pueblo de Israel no entendía lo que Dios había hecho con ellos al sacarles de Egipto y por eso no paraban de quejarse por el desierto sin alabar a Dios. Aquel que no entienda lo que Dios ha hecho con él, que ha sido liberado de Lodebar, de semejante siniestra ciudad, pues no le alabará aunque le obliguen a hacerlo. Como mucho, y eso es lo que pasa con algunos, imitará ritualmente un canto, pero no lo tendrá en su corazón ni en su voluntad tendrá la más mínima intención de obedecer a Dios. ¿Y se alaba a Dios solo cantando? Pues no. Se puede y se debe hacer cantando sobre quién es Él, pero también se puede y debe hacer pensando cosas buenas del Señor, hablando, bendiciendo, o sea, bien diciendo, y obedeciendo, o sea, rindiendo mi vida entera. Todo eso es alabar a Dios. Por eso aquí, alabar y bendecir son términos similares, porque bendecir, como muy bien sabéis, es bien decir cosas de Dios. Y para entenderlo mejor voy a intentar explicarlo con una imagen que suele ser habitual entre nosotros. Por ejemplo, cuando tú alabas a alguien, y entendedme bien, porque esto evidentemente no estoy hablando de una alabanza a un ídolo, pero bueno, cuando normalmente usamos esta palabra normalmente de alabar, lo que estás haciendo es reconocer sus bondades de esa persona, ¿no? Su carácter, sus cualidades, los méritos de aquel a quien alabas. Mira qué bueno es jugando al fútbol, por ejemplo, eso es una alabanza. Mira qué bien canta, ¿no? Oye, qué buen carácter tiene esa persona, ¿no? Nunca se enfada. Esto es alabar en ese sentido, porque esto es bien decir cosas sobre alguien que conoces y que sabes cómo es y qué cualidades tiene. Así que siguiendo esta misma ilustración, cuando alabamos a Dios es porque nos acordamos de quién es Él y cómo es su carácter. Pero claro, para acordarse hay que saberlo. Y por lo tanto, bien decimos cosas sobre ese carácter de Dios que conocemos. De ahí la importancia que van a tener los siguientes versículos de este salmo, porque los siguientes versículos de este salmo se van a centrar en esos atributos del carácter de Dios para que tú y yo sepamos, recordemos y no olvidemos quién es Él. Para que cuando tú y yo sepamos bien quién es Él, nos maravillemos de esa revelación que Él nos hace a través de su palabra y nos sorprendamos de su increíble carácter, con un propósito, que al sorprenderte veas la diferencia entre tú y Él, la enorme diferencia entre tú y Él, le alabes y bendigas su nombre. Y esto es muy importante porque si no ves esa diferencia, es imposible alabar, o por lo menos alabar como Dios quiere ser alabado. Pero antes de seguir, quiero señalar cuál es la enorme diferencia entre nuestra bendición a Dios y la de Él a nosotros. Porque aunque en los dos casos es un bien decir, cuando yo lo hago, eso simplemente es una expresión que no afecta en absoluto, ni afectará nunca a su carácter o a sus atributos. O sea, diga lo que yo diga sobre Dios, le bendiga o le maldiga, Él seguirá siendo el mismo. O sea que con mis palabras yo no tengo ninguna capacidad de poder de transformación, porque mis palabras, por mucho que por ahí algunos intenten engañar, ¿no?, con esa llamada teología de la prosperidad, que ni es teología ni es prosperidad, por mucho que te intenten engañar cuando te dicen declara, proclama, decreta, pues mis palabras y las tuyas no tienen ningún poder. Este es el engaño de siempre, seréis como Dios, ¿no? Y la gente se lo cree. Él es el único soberano y con poder. Y yo vivo por fe en Él y en ese poder y en esa soberanía. ¿Puedo clamar a Él y confiar en su misericordia? Sí. Pero lo que no puedo ni debo es confiar en el poder de mi decreto, porque yo no soy nadie para ponerme en el lugar de Dios y decretar. ¡Ay! Pero hay las palabras de Dios. Las palabras de Dios son proféticas y tienen poder. Como Dios bendiga o maldiga, es eso. Eso se cumplirá sí o sí. Lo vemos, por ejemplo, en la creación del Génesis, ¿no? Y dijo Dios, ¿no? Y fue así. Y luego dijo Dios, y fue así. Y Dios los bendijo diciendo. Es de esta manera como vemos en el Génesis que Dios bendice, diciendo.
Y en ese mismo instante se cumple lo que dice, porque la palabra de Dios sí que tiene poder, pero no la tuya ni la mía. Ocurre exactamente igual con la maldición. Pero es evidente que nosotros no podemos decretar, nosotros no somos Dios, nosotros vivimos por fe en lo que Dios decreta. Resumiendo, ¿qué es alabar a Dios? Es recordar, es saber, es conocer, reconocer quién es Él, para al darme cuenta de quién es Él y cuál es su carácter, bendecirle. ¿Hay que alabar a Dios? Sí, por supuesto que sí. ¿Es una opción hacerlo? No, por supuesto que no. ¿Es un mandamiento? Sí, es un mandamiento. ¿Tengo que hacerlo por obligación? No, porque de nada me valdría hacerlo así. Y otra cosa, no solo tengo que entender qué es alabar a Dios y hacerlo, sino que mira lo que dicen los versículos 2 y 3. Tengo que hacerlo desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Con desde ahora y para siempre y desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, lo que nos está expresando el salmista de una manera poética son dos conceptos que tenemos que tener en cuenta siempre en nuestra alabanza al Señor, ya sea una alabanza cantando, hablando, pensando u obedeciendo. El tiempo y el espacio. En otras palabras, lo que el salmista nos quiere decir de esta forma tan lírica es que nuestra alabanza no solo ha de hacerse durante un tiempo determinado, por ejemplo, durante el tiempo de alabanza los domingos en la iglesia, ¿no? Ni tampoco ha de estar circunscrita esa alabanza a un lugar concreto, por ejemplo, el local, en la iglesia. No, lo que nos están diciendo estos versículos es que nuestra alabanza ha de estar de continuo en nuestra boca y en nuestra vida, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. O sea, en cualquier momento, tiempo, y en cualquier lugar, espacio. Desde ahora y para siempre, tiempo, desde el nacimiento del sol en el este hasta donde se pone en el oeste. En cualquier momento, tiempo, en cualquier lugar, espacio. Si ayer no la alabaste, tuviste que haberlo hecho, aunque hayas pasado malos momentos y aunque no tuvieses muchas ganas. Y si hoy no lo has hecho, deberás hacerlo, aunque digas que no has tenido tiempo hasta que llegaste aquí a casa, a este lugar, ¿no? Porque sabes que eso no es verdad, además. No has tenido tiempo, no. Y si mañana en tu corazón no tienes pensado alabarle porque dices que estarás todo el día trabajando o en otro lugar y ese lugar no es el adecuado, pues cambia de opinión, porque Dios te dice, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre, o sea, en cualquier momento, y que además lo hagas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, o sea, en cualquier lugar, en el trabajo también. Y para ayudarte a que lo hagas y que lo hagas de verdad, en los versículos del 4 al 6 vemos el motivo por el que hay que alabar a Dios, por su carácter. Vamos a leer los versículos 4, 5 y 6. Excelso, y esto lo tengo yo aquí subrayado, excelso sobre todas las naciones es Yahvé, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Yahvé, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla, y recuerda esta palabra, que se humilla al mirar en el cielo y en la tierra? Bien, la mayoría de la gente, incluidos muchísimos cristianos, tienen más confianza en los gobiernos de sus naciones que en el Dios que está sobre todas las naciones. La gente admira a sus gobiernos o los detesta porque han puesto en ellos sus esperanzas, pero como dice el salmista en el Salmo 2.4, el que mora en los cielos se reirá. Dios se ríe de ellos porque es Él quien se sienta sobre las alturas y lo controla todo. Saber esto y creerlo, porque se puede saber pero no creer. Saber esto y creerlo, o sea, poner tu confianza en Dios y no en las naciones y sus gobiernos. Hacer eso es exaltar a Dios sobre todas las cosas. Yo no creo en políticas ni en filosofías. Es evidente que debemos participar en la vida pública e influir en ella con nuestro voto, por ejemplo. Pero sobre todo debemos ser sal que preserve de la corrupción de este mundo y luz que les alumbre el camino que es Jesús. Pero también tengo claro que el Señor está sobre todas las naciones y no los gobernantes de ellas.
O como lo dice Isaías, Isaías 40, versículos del 15 al 17. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimados. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Comparadas con el poder de Dios, las naciones son como lo que no es. Esto es soberanía, poder. Esto es que el Señor está sobre todas las naciones. Y saber esto, entender esta revelación de Dios en tu corazón, te quita todo temor a lo que pueda hacerte el hombre y los gobiernos de sus naciones. Tenemos que luchar contra las injusticias, ¿no?, que hacen los gobiernos, sobre todo ahora, ¿no?, al legislar, por ejemplo, contra el carácter que Dios dice en su palabra que debemos tener los hombres y mujeres, y lo hacen imponiéndonos unas leyes en las que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Sí, claro que sí. Hay que luchar contra eso, pero no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Pero sobre todo lo que quiero transmitir es esto: no te agobies. Escucha lo que dice Dios de sí mismo, versículo 4, que Él está sobre todas las naciones. O sea, que nada podrán hacer las naciones ni sus gobiernos sobre su iglesia. Gobierne quien gobierne. Vota en las elecciones con responsabilidad, pero descansa en su soberanía y en su poder, y sobre todo no vivas con temor a lo que puede hacerte el hombre. Pero hay más, mucho más. No sé si os acordáis lo que dije al introducir los versículos del 1 al 3. Dije que en esos versículos nos animaban esos versículos a alabar a Dios, porque no hay nadie como Él, que Él es bueno en gran manera. Y también dije que a mí su misericordia me desconcierta. Y me desconcierta porque Él aplica su misericordia con un pueblo que en muchas ocasiones somos un pueblo infiel, un pueblo que casi siempre se está quejando. Pero sobre todo a mí lo que más me desconcierta de esta enorme misericordia de Dios es que cuando Él me la regala, lo hace a través de un carácter que a nadie se le ocurría pensar que ese debiera ser uno de los atributos o una de las características de uno de los atributos de Dios. Es que cuando Dios nos da su misericordia, lo hace a través de su humildad, una humildad que le lleva a humillarse. Así que aquí vemos el principal motivo por el cual alabar a Dios, por ser Él quien es, por su carácter. Y resulta que en el versículo 6, uno de los atributos o de una de las características de uno de sus atributos es la humildad. Aprended de mí que hago muchas sanaciones, dice el Señor. Aprended de mí que hablo lenguas, dice el Señor. Aprended de mí que hago muchos milagros, dice el Señor. Esto lo dice Mateo, ¿eh? No lo dice, ¿verdad? Dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Al cantar este salmo en la celebración de la Pascua, los israelitas recordaban cómo Dios los había sacado de Egipto, reconociendo la resistencia que muchos ponían a obedecer a Dios y de todas las quejas, ¿no? Ellos, al cantar esto, reconocían en sus antiguos, en sus antepasados, esa resistencia y las quejas que a cada momento ponían sin confiar en Él. Por eso ahora se hacían una pregunta, ¿no?, en este salmo, que es evidentemente una pregunta retórica, porque la respuesta está clara y ya la sabían. Ellos se preguntaban: ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Dios, que a pesar de nuestra rebeldía se humilló y cumplió con su promesa de llevarnos hasta la tierra prometida? Pues la respuesta, como ya he dicho, es evidente: nadie. Nadie es como nuestro Señor, que, aunque está sentado en las alturas, versículo 5, se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, versículo 6. ¿Te das cuenta? Jesús está cantando esto mismo en la Pascua. Él, que siendo Dios y que como tal estaba sentado en las alturas, resulta que ahora está cantando con los discípulos algo que habla de su propio carácter. Porque Él se humilló para mirar en la tierra y descender en forma de hombre, compadeciéndose de nosotros para entregarnos su salvación. Aquí podemos ver a Jesús cantando un salmo que habla de su propia humillación. Ya más adelante, en el último salmo de esta serie, Jalel, le puedes ver cantar sobre esta humildad de su carácter, pero en un grado todavía mucho más incomprensible para un Dios tan inmenso. Menuda enseñanza, menuda enseñanza. De un Dios tan grande hacia unos hombres tan pequeños y miserables. Porque Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses 2.
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición, condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No había situación más vergonzosa y forma de muerte más humillante que la muerte en una cruz y siendo inocente. Este es nuestro Dios, el que está sentado en las alturas, pero va y resulta que se humilló a mirar en la tierra. Versículos 5 y 6. ¿Quién hay, pues, como nuestro Dios?, se preguntaba el salmista. ¿Quién hay como nuestro Dios?, nos debiéramos preguntar nosotros. También más adelante, en esta misma serie de Salmos Jalel, que cantaron Jesús y sus discípulos en la cena pascual, puedes ver en el Salmo 115 lo que dice, ¿no?, y que todos conocemos. En ese salmo se nos recuerda esos dioses que la gente se inventa y a los cuales se agarran, y que esos dioses no pueden ayudar a nadie porque aunque tienen boca no hablan, aunque tienen ojos no ven, orejas tienen sí, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Y sin embargo nuestro Dios, que es el creador de todo lo que existe, se humilló para venir y poder sacarme del muladar donde yo me había metido. Nuestro Dios es un Dios que le duele tu dolor. Nuestro Dios es un Dios al que le duele tu dolor y las consecuencias de tu pecado. Por eso viene y se humilla. Porque hacer eso es humillarse. Y en esa humillación, Él te habla y te dice que la mayor y la peor de las consecuencias de tu pecado es la muerte. Y a Él le duele eso. Por eso ante la tumba de Lázaro Jesús lloró. No fue por sentimentalismo. Fue al ver las consecuencias del pecado. ¿Te imaginas lo que realmente está pasando en este mundo con Jesús? Que Él, en esa posición de humildad, viene, se humilla y le habla a la gente a través del Evangelio. Y resulta que la gente, que son menos que nada, se levantan soberbios contra Él y le escupen en el rostro. Le escupen en el rostro a aquel que ha descendido de los cielos y que quiere salvarnos de nuestra penosa y desastrosa situación. Espero que contigo y conmigo no sea así, por eso le alabamos. Pero es que además no lo hacemos como un rito o como algo obligatorio, sino que al entender que hemos sido liberados de una siniestra ciudad que se llamaba Lodebar, lo hacemos con verdadera pasión, o debiéramos hacerlo con verdadera pasión. Y ahora quiero leer con vosotros lo que yo creo que es la mejor introducción a los siguientes versículos del Salmo. Dice el Señor, en Isaías 57:15, dice el Señor: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice que habita con y para. Habita con alguien y para algo. Otra vez. Con el quebrantado y humilde de espíritu para hacerle vivir para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta es la introducción a los siguientes versículos del Salmo, ¿de acuerdo? Para introducirlo un poco. Lo que dicen estas palabras de Isaías, en algún sentido proféticas sobre Jesús, es que Jesús habitaba en la altura y en la santidad, pero le dolía tanto nuestra condición que se humilló viniendo a vivir entre nosotros. Y lo hizo con y para. Y escucha bien el con quién y para qué. Porque Él solo vive en dos sitios y solo tiene un propósito al humillarse. Vive en la altura y en la santidad. Y allí nadie podemos llegar. Y vive en otro sitio, con aquellos que están quebrantados y que son humildes de espíritu, no con los soberbios. Y se humilla con un solo propósito, para vivificar el corazón de los quebrantados. Este es el verdadero significado que hay que darle a los siguientes versículos 7 y 9. Por eso ahora vamos a ver el clímax de su carácter, lo que Él hace por sus hijos. Tercera parte. Esta sería la prueba, la mayor prueba de su carácter. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya.
Bien, aquí podemos ver de alguna manera al rey David llamando a palacio a Mefiboset, ¿no? Y sentándolo a su mesa para comer con él. En algún sentido, podríamos ver. Si este es su verdadero carácter y la mayor prueba de su amor hacia nosotros, que te levanta del muladar de Lodebar, en donde vivías, y te sienta a su mesa. Evidentemente, este pobre y menesteroso del que habla el Salmo, este que habita en un muladar, no se refiere a un mendigo en sentido estricto, aunque también es que este salmo es un poema como cualquier salmo, y por lo tanto a lo que se refiere, como todos muy bien aquí sabemos, es al miserable espiritual, al pordiosero que reconoce su calamitosa situación delante de Dios, al tojos que todos conocemos de la primera bienaventuranza en Mateo 5.3. Los escribas y fariseos sabían mucho de la escritura, pero nunca entendieron nada de ellas. Y este es un gran peligro también para nosotros, saber mucho y no entender nada. De hecho, ellos tenían que haberse acordado de los versículos de este salmo y haberlos aplicado más a menudo, porque en muchas ocasiones los escribas y fariseos, viendo a Jesús comer con publicanos y pecadores, decían a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Por eso Jesús, al oír esto, siempre les decía: no son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, o sea, a aquellos que viven en su propia justicia, sino a los pecadores, o sea, a esos tullidos que viven en Lodebar y que lo reconocen, claro, para hacerlos sentar con los príncipes. Si hoy tenemos acceso a su mesa y podemos sentarnos a comer con él, es porque el rey nos ha llamado a palacio. Así que no te quedes viviendo en Lodebar, no lo hagas, porque puedes sentarte con príncipes, con los príncipes de su pueblo. ¿Y sabes lo que es esto? Esto es salvación y comunión. Salvación y comunión, salvación de un Dios que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte para venir a buscarme, salvación y comunión, sentados a la mesa. Comunión con un Dios al que amo profundamente y al cual bendigo porque entiendo que me convirtió de tullido a príncipe. ¿Cómo no lo voy a alabar? ¿Cómo no le voy a alabar? ¿Os dais cuenta cómo este salmo es un ánimo para la alabanza? Y además consigue otra cosa, dice el versículo 9, que deje de ser estéril. Los versículos 7 y 8 son una parte de una oración preciosa que hay en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, seguro que todos lo recordáis, versículos del 1 al 10. Allí nos muestra, o se nos muestra Ana, que era la madre del profeta Samuel, agradeciendo a Dios porque había dejado de ser estéril. Y el versículo 9 es el resultado de esa bendición de Dios, que Él hace habitar en familia a la estéril. Ana había llorado y clamado mucho por hijos al Señor, y a Ana la podríamos considerar como un tipo, como una sombra de la iglesia. Y es que en la iglesia el no poder tener hijos es una de las cosas más tristes que nos pueden pasar. Y naturalmente me estoy refiriendo a tener hijos espirituales, ¿no? Es muy triste, yo he conocido iglesias que no hay niños, no hay jóvenes, que no, es tristísimo no tener hijos, ¿no? Siempre son los mismos y cuando se mueren la iglesia se apaga. Debiéramos clamar como Ana y pedir hijos al Señor, porque esos serán los mejores frutos que el Señor nos va a demandar. Y no vaya a ser que el viñador corte la higuera por no dar fruto a tiempo. Termino. Y termino resumiendo lo que me parece más importante. Muchísima, demasiada, más de lo que debiera ser, mucha gente llega tarde a la iglesia. La verdad es que no me refiero a la mía, porque en la mía somos bastante puntuales. Pero muchísima gente llega tarde a la iglesia. Y lo que hace es tomarse el tiempo de la alabanza como un comodín para entrar al local cuando le apetece. No ponen a Dios como el centro, sino que el centro son ellos y su conveniencia de llegar cuando creen que deben llegar. Pero este salmo nos muestra la importancia de la alabanza. Este salmo nos muestra que la alabanza, que es el resultado de nuestro entendimiento de quién es Dios y de lo que Él ha hecho con y por nosotros, debiera tener algo de actividad en nuestro corazón, en nuestra vida. Debiera tener un propósito y por lo tanto un resultado. Por eso todos los que me estáis escuchando, y si hay alguien más que me escuche en el futuro,
Si hay alguien de esos que llega tarde a la iglesia porque piensa que el tiempo de adoración en su congregación no es tan importante como el tiempo que dedica a prepararse para salir de casa, si hay alguien así, creo que no ha entendido nada sobre quién es Dios y lo que Él ha hecho por su vida. Yo no estaría muy seguro de mi salvación si el resultado, el fruto que yo le ofrezco a Dios por el entendimiento de mi salvación, no es una alabanza puntual y tremendamente agradecida. Pero allá cada cual. Yo lo que tengo que hacer como pastor es mostrarte la grandeza del carácter de un Dios que, a pesar de ser, y escúchalo bien, a pesar de ser un Dios, el Dios creador de todas las cosas, se humilló para traerte el Evangelio. Que cada uno responda a esto como crea que debe responder. Yo sé que esto el mundo ni lo ve ni lo cree, pero te recuerdo que vivíamos en un muladar. Un muladar es un lugar donde se arroja la basura de los cuerpos muertos de los animales. Vivíamos en Lodebar, que es un lugar donde la asquerosidad es lo normal, es la norma, y donde se arroja la basura porque en otro sitio molesta. Pero Dios se humilló a mirar y a habitar en ese muladar. ¿Sabes para qué? Para que la basura deje de ser basura. Menudo milagro. Y esa basura, ahora regenerada en su espíritu, ya está sentada a su mesa con los príncipes de su pueblo. Jesús contigo y conmigo cantando estos salmos como con los discípulos. Creo que es una buena manera de poder leer y predicar este salmo y toda la serie de los salmos Jalel, ¿verdad? Viendo a Jesús sentado a la mesa con sus discípulos y cantándolos. Por eso, ¿cómo no vamos a alabar a este Dios que habitando en las alturas vino y se ensució los pies con el polvo de esta tierra? ¿Cómo no le vamos a alabar y además hacerlo sin que nos resulte una carga hacerlo? Amén. Aleluya.